comenzamos a ver los nuevos titulares de los medios de comunicación que replicaron la noticia falsa de la avioneta que supuestamente había partido de El Salvador hacia México. Y ahora los vemos manifestando la verdad luego del comunicado que hizo el gobierno mexicano. Un comunicado que era muy importante, pero que tuvo que haber presión del gobierno salvadoreño, del presidente Nayib Bukele, mostrarle las pruebas, exigirle, esclarecieran toda esta situación, que mostraran que los tripulantes no eran salvadoreños, que manifestaran que no solo era el presidente Nayib Bukele quien manifestaba esto, sino otros organismos implicados, en donde se podía corroborar la trayectoria de esta avioneta. Y gracias a esta presión, el gobierno mexicano se retractó, dijo la verdad, pidieron disculpas. Y era muy importante esto, porque precisamente de esta forma era que se conseguiría que todos los medios de comunicación que hicieron fiesta, que se aprovecharon de esta situación para atacar como siempre al gobierno de El Salvador, al gobierno de Bukele, no tuvieran de otra que mostrar la verdad. Los medios de comunicación, que inicialmente replicaron la versión mexicana sin mayor escrutinio, comenzaron a difundir la rectificación tras la nota verbal de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y las publicaciones de Bukele en redes sociales. Este giro en la narrativa mediática destaca la importancia de la presión ejercida por el presidente salvadoreño, quien no solo defendió la soberanía de su país, sino que también protegió la imagen de El Salvador como una nación comprometida con la lucha contra el narcotráfico. Y aunque el gobierno mexicano manifestó que no lo hicieron de mala fe, como decía Claudia Sheinbaum, creo que costó un poco para que ellos hicieran este comunicado, porque tuvo que haber la presión del presidente Bukele exhibiéndolo por redes sociales y pidiendo que este tema no se tomara a la ligera, no era cualquier cosa, no era simplemente nos equivocamos y ya. México intentó humillar a Bukele y terminó humillándose a sí mismo. Primero, su secretario de Seguridad aseguró que una avioneta salió de El Salvador, aunque su propio informe decía que la detectaron 200 kilómetros al sur de San Salvador, en pleno océano. Pero eso no importó. Periodistas, analistas y medios internacionales se lanzaron como moscas a repetir la mentira sin verificar nada. Bukele no se quedó callado. Mostró los datos reales, reveló que los tripulantes eran mexicanos, de Sinaloa, Chihuahua y Michoacán, y exigió una aclaración. Mientras tanto, Sheinbaum se hizo la desentendida en la mañanera. Ya lo aclaró el secretario. No hay que hacer un tema político de esto. Ya lo aclaró el secretario y ahí no vamos a polemizar sobre este tema. Pero al final, su gobierno tuvo que admitir que no había ninguna prueba de que El Salvador estuviera involucrado. Una mentira internacional que terminó en una disculpa oficial y en una gran victoria diplomática para El Salvador. ¿Tú crees que todos esos medios que atacaron van a pedir disculpas o van a fingir demencia como siempre? Déjamelo en los comentarios. Como les decía en otra ocasión, el presidente Bukele se ha esforzado por limpiar la reputación de El Salvador para que por un error de otro gobierno, los medios aprovechen esta situación para dejarlo mal, para criticar y cuestionar esta seguridad y guerra en contra de los criminales, en contra de los pandilleros de El Salvador. Y esta situación nos ayuda para evidenciar todos esos carroñeros que están esperando alguna noticia como esta, sin importar que sea falsa o verdadera, sin importar corroborarla, vistiéndose de supuestos expertos. Ya conocemos a estos expertos en seguridad, en Bitcoin, en derechos humanos. Ahora son expertos en avionetas con sustancias ilícitas y utilizando estas narrativas para atacar y cuestionar al gobierno de El Salvador. Ahora, contemos el caso de la avioneta. El caso de la avioneta, dicen, sale de la zona sur de San Salvador. Esto es Panchimalco, San Marcos, Santo Tomás, el aeropuerto de Comalapa, ¿no? La matrícula de la avioneta es YS, es decir, es las siglas internacionales que se le asignan a las aeronaves que tienen su registro en El Salvador. El combustible era para 300 kilómetros, lo que llevaba el tanque, ¿verdad? Se iba tanque lleno. Si la avioneta salió de El Salvador, por ley, César, la avioneta al despegar tiene que presentar un plan de vuelo. México no se va a retractar, no se va a disculpar de lo que ha dicho. Que cuando Claudia Sheinbaum habla, ¿qué entendemos ahí? Que le está diciendo es que nosotros ya sabemos todo. Lo hermoso de todo esto es que esto los deja exhibidos, los deja en ridículo. Un saludo para nuestro colega panelista Marvin, que le están pasando información mentirosa para que tengamos más cuidado la próxima vez, porque hasta él afirmó que eran unas placas salvadoreñas, incluso la capacidad de combustible. Hace que muchas personas que los escuchan abran los ojos
y se dan cuenta que son unos mentirosos. Y esta gente está acostumbrado a esto, a decir mentiras, a inventar estas narrativas, y por suerte ya la gran mayoría de salvadoreños no les cree. Tratan de tergiversar las noticias para querer instalar en el imaginario colectivo de la gente que aquí lo que hay es una tolerancia a la narcoactividad y todas esas cosas, así como hicieron con lo de Panamá. Aquí lo que tenemos es un presidente que impide que el narco prospere, prolifere y pase, y ahí está el muro del Pacífico. Y es gracioso que muchas veces estos medios de comunicación internacionales de supuesto prestigio, cuando se trata de hablar de El Salvador, cuando se trata de buscar una postura de supuestos expertos de lo que está ocurriendo en El Salvador, busca personas como estas. Y vemos a estos supuestos expertos hablando en nombre de los salvadoreños, en medios de comunicación como Lo País, CNN, manifestando todos esos inventos y narrativas que lo único que buscan es atacar al gobierno, que los desdibujó de la política. Y en otra noticia interesante, vinculado un poco con todo este tema, las sustancias ilícitas, México y la captura de narcotraficantes, tenemos una noticia, y es que Estados Unidos ha impuesto aranceles a México del 30%. ¿Por qué razón? Precisamente porque se ha dado cuenta que el gobierno mexicano no está haciendo todo lo posible para frenar el narcotráfico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impuso aranceles del 25% a las importaciones mexicanas, justificando la medida como una respuesta a la supuesta alianza intolerable del gobierno mexicano con los cárteles del narcotráfico, responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. La postura de Estados Unidos refleja una percepción de que el gobierno mexicano, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, no está combatiendo eficazmente a los cárteles, a los que la Casa Blanca acusa de operar con impunidad debido a supuestas relaciones con el gobierno. Esta narrativa choca con la política mexicana de abrazos, no balazos, que prioriza evitar confrontaciones directas con los narcotraficantes y enfocarse en atender las causas sociales del crimen. Y es irónica que en toda esta historia el gobierno mexicano, quien ha dicho que no lo hizo de mala fe, intentara colgarse una medalla, mostrando como que está combatiendo el tráfico de sustancias ilícitas que provenían de El Salvador, y que hoy el gobierno de los Estados Unidos manifieste que no es posible que México siga inundándolos con sustancias. Y es que nada de esto nos podría sorprender si la misma presidenta mexicana decía que ellos no le harán la guerra al narco, ellos no quieren combatir al narco. Instrucción que hemos dado, y es la política, es la estrategia del Gabinete de Seguridad, es que no haya enfrentamientos. No vamos a regresar a la guerra contra el narco. No es llegar en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley, llegar a agredir para matar a una persona por más que sea presunta o no delincuente. Algo que por supuesto hemos cuestionado desde aquí, y algo por lo que el presidente Nayib Bukele justamente había señalado a México como un país que permitía que el crimen organizado se apoderara de territorio, como un país que permite que los criminales, los narcos, se salgan con la suya. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Y cuando analizábamos toda esta novela de la avioneta, justamente señalábamos esto. El gobierno mexicano dice que no lo hace de mala fe, pero hemos visto un gobierno mexicano muy incómodo con el presidente salvadoreño porque con su ejemplo los ha evidenciado. Y en redes sociales, por ejemplo, se hace el debate de que muchos mexicanos quieren un presidente como Bukele, presidente que se ponga los pantalones y enfrente a los criminales, y muchos otros fanáticos del gobierno actual que minimizan el trabajo de Bukele, algo por lo que el presidente salvadoreño se ha manifestado y les dice que claro que se puede enfrentar a los criminales, claro que el Estado tiene el poder de acabar con los delincuentes. Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia, es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos, era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Irónico que el gobierno mexicano en toda esta historia se pintaba como el héroe que había capturado a los narcotraficantes y que luego de toda esta aclaratoria, que se evidenciara que estas noticias eran falsas, salga el gobierno de Estados Unidos a señalarlos porque no están haciendo bien su trabajo, porque esa estrategia de no combatir al narcotráfico está afectando a los Estados Unidos y los están inundando con sustancias, y esto no puede ser. Como medida, el presidente Trump
ha decidido imponerle aranceles, 30%, hagan su trabajo bien, capturen a los criminales, no afecten a los Estados Unidos. Y a lo mejor ahora les convendrá seguir el consejo de Bukele cuando les decía que sí podían solucionar el problema de la criminalidad, que fueran estado por estado, limpiándolos, porque esa estrategia de no combatir a los narcotraficantes no era muy coherente. Bukele, con su especialidad en destrozar argumentos con una simple pregunta, les respondió: si El Salvador, con 6 millones de habitantes, logró acabar con la violencia, ¿por qué México, con 130 millones y más recursos, no puede ni con un solo estado? Y no solo eso, también les dejó un plan paso a paso, como si hablara con niños. Resuelvan la seguridad en un estado primero, luego en otro. Repitan el proceso hasta cubrir los 28 estados con menos habitantes que El Salvador. Con 130 millones de personas y más dinero, ¿de verdad no pueden ir uno por uno? Y la pregunta es: ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de los medios de comunicación ya teniendo que postear la verdad? ¿Qué opinan de estos expertos? Expertos ahora en avionetas con sustancias ilícitas que han quedado en ridículo. ¿Y qué opinan del gobierno mexicano que ha sido expuesto, que ha sido castigado por el gobierno de los Estados Unidos por no hacer su trabajo, por no enfrentarse a los criminales? Incluso cuando ellos se oponen a las políticas de Bukele para limpiar su país. Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Ya saben, mi gente, muy importante, dejen su like, compartan este video para que más personas puedan ver esta noticia. Si es primera vez que están por allí, suscríbanse, activen las notificaciones, dejen un comentario allá abajo que puede ser cualquier cosa, saludos, un corazón. Esto nos ayuda a tener un poco más de alcance, mi gente, ya saben. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.